Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. A ver, hijos del sol, ¿qué tal, hermanos? Hoy vamos a viajar a Egipto. Los hijos del sol ya estuvimos allí. Y hay una noticia muy interesante. Arqueólogos han realizado múltiples descubrimientos dentro de las ruinas sumergidas de la ciudad egipcia de Heracleión, ubicada cerca de la boca de Canopic, del Nilo. Las ruinas son increíblemente extrañas. Se desconoce su origen y cómo fue su desaparición, al igual que la Atlántida. Puede que sea la Atlántida egipcia. Yace a 30 pies debajo de la bahía de Abu Qir, aproximadamente a 2,5 kilómetros de la costa. Este puerto, alguna vez en la historia, solo conocemos de Egipto un 5%. Esa tierra está inexplorada en muchos de sus puntos. Ellos saben muy bien qué zonas abrir al público y a las visitas más comerciales, pero guardan muchísimos secretos, como este encuentro submarino. Alucinante, Egipto es tierra atlante. Seguimos con el descubrimiento. Durante el reconocimiento del grupo de buceadores egipcios, descubrieron un templo submarino gigantesco, como los restos de varios barcos cargados de antiguos tesoros, tanto armas como monedas, como ornamentos y todo tipo de objetos. Los descubrimientos se realizaron utilizando una combinación de datos geofísicos de sonar de barrido, exactamente barrido lateral de posicionamiento satelital. También utilizaron magnetómetros de resonancia, de magnética nuclear y ecosondas. Usaron lo último de lo último. Los buzos que exploraron las ruinas también pudieron localizar monedas, joyas, utensilios, cerámicas, incluso caballerizas. Se descubrió que algunas de las monedas eran de la época bizantina, lo que sugiere que la ciudad debe haber estado ocupada al menos hasta el siglo IV a.C. Se creía que la ciudad había sido construida durante el siglo VI a.C. Sin embargo, la causa de su desaparición sigue siendo un misterio. Puede que estemos hablando de la Atlántida egipcia. Heracleión vio la caída de los últimos faraones y el comienzo del periodo helenístico, con la conquista de Egipto de Alejandro Magno, en el siglo III a.C., pero fue unos 100 años más tarde cuando fue consumida por el mar, en un evento que aún sigue siendo un grandísimo misterio. Desapareció como desapareció la Atlántida. Muchos la consideran una pieza clave para entender la transición de épocas en Egipto. Y durante mucho tiempo se negó su existencia. Incluso se llegó a olvidar. Pero Heracleión pasó a convertirse de un mito a una realidad, puesto que estos buzos han hallado restos de esa ciudad increíble tan antigua. La ciudad no solo había sido legendaria por su puerto, también tuvo un papel relevante en la mitología griega, que fue el lugar que Helena de Troya y su amante París visitaron antes de la guerra de Troya. Increíble, todo el pasado está unido. Otro dato importante sobre esta ciudad mágica sumergida: Heracleión fue llamada así por los griegos en honor a Hércules, que tenía un importante templo en su honor en esta ciudad. Puede que esta ciudad, por sus calles, pisaran los dioses del pasado, puesto que sus primeros templos están ahora bajo el agua. Y ahora vamos a hacer un poco de memoria de los tesoros que hay en Egipto. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora mismo, el obelisco prohibido, el Opark, alucinante. Pero esto no es todo, hay mucho más bajo el agua, como se demostró con las investigaciones de Frank Godio. A unos 6 kilómetros de la actual costa egipcia, sobre el fondo del lecho marino, descubrió una muralla y detrás de ellas los restos de un vasto templo antiguo, pero el templo, hecho de caliza,
fue solo el principio. Frank Godio y un equipo de Instituto Europeo de Arqueología Submarina, sus siglas son LEAS, hallaron los restos de toda una ciudad, casas, edificios públicos, templos, extendiéndose por unos 2 kilómetros de largo y 1 de ancho. Todo esto sumergido. Palabras de Frank, estábamos en otro mundo. Después de encontrar hallazgos como monedas, joyas, oro, vasijas ceremoniales, colosales estatuas, bronces, también se ha encontrado una cosa muy curiosa, la mayor colección de naufragios antiguos jamás descubierta. Todos los tesoros arqueológicos más importantes se encontraron en estos navíos. Increíble lo que guardaban los barcos que se perdían bajo el Nilo. Y ahora, hijos del sol, como siempre, la realidad supera la ficción. Entre las cerca de las 70 embarcaciones que hallaron en el lecho marino de la bahía de Abukir, destaca una que se pensaba que era imposible. Incluso decían que era una simple recreación, que esa barca no existía. Pues bien, existe. En su momento fue clasificada simplemente como un barco, el número 17. Tras rescatar sus restos del mar e investigarlos por años, el equipo de LEAS hizo un anuncio histórico. En marzo pasado, los restos pertenecen a un tipo de barco que hasta ahora se consideraba un mito. Un Bari, el fabuloso hallazgo que probó la existencia de los míticos barcos descritos por Heródoto en el siglo V a.C. Ellos sabían muy bien que ese tipo de barco viene de la Atlántida. Los Baris eran enormes barcos de carga para navegar en alta mar, que habían sido descritos por el filósofo e historiador griego Heródoto en el siglo V a.C. Atención, que hasta ahora solo se encontraban navíos para navegar en los mares internos. Heródoto hizo una descripción detallada de estas embarcaciones egipcias y aún así no le creyeron. Pues bien, ahora han aparecido esta obra histórica, la primera crónica de la Edad Antigua de Egipto. Estos barcos venían de la Atlántida, ese diseño venía de la Atlántida, para cruzar los océanos de mar a mar, de mundo a mundo, por las 4 esquinas. Muchos han insistido que Heródoto mentía, al igual que insisten que la Atlántida no existió. Pero ahora, encontrando este modelo de barco, muchos se retraen de sus palabras. Se ha tardado más de 2500 años para probar que Heródoto no mentía. Esos navíos existían, navíos para navegar en alta mar y cruzar océanos. El Bari hallado mide 28 metros, un tamaño enorme para la época, y su diseño era ideal. Entre los naufragios se han encontrado barcazas reales, utilizadas para rituales de sacrificio religioso, y luego arrojar los restos al Nilo. Si bien existen imágenes de estos buques ceremoniales dibujados en las paredes de los templos, no había ninguna física. De hecho, solo hay una fotografía en todo el mundo de esa barcaza. Atención, hijos del sol, lo mejor para el final. La piedra de Heraclión, otro hallazgo que asombró al mundo científico, fue el de una estela de piedra de granito negro de más de 2 metros de alto, cubierta de jeroglíficos. Atención a este dato, la estela es más antigua que la famosa piedra de Rosetta, que permitió transcribir los jeroglíficos egipcios. Incluso se está rodando un documental de la BBC, Tragado por el mar, la ciudad perdida más grande del antiguo Egipto. En ese documental se muestra esta piedra, es alucinante. Hijos del sol, lo que hay bajo las aguas aún sigue siendo un misterio. El mar es el gran olvidado del planeta, es el mundo desconocido que hay bajo las aguas. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy sobre estos descubrimientos y lo que se encuentra en Egipto. Un abrazo muy fuerte, hijos del sol, y nos vemos en el siguiente vídeo. Sed fuertes, que la vida es lucha. Os quiero, hermanos.